En medio de la crisis por el coronavirus y también por el colapso petrolero mundial, López Obrador ha dado un viraje muy importante en cuanto a la cuestión energética y ha decidido en estos días realmente de crisis que México deje de importar al 100% gasolinas, que incluso se convierta en exportador de gasolinas y para ello tal vez se necesite construir una segunda refinería. Es un viraje que ha empezado a decir el presidente en medio de todo el caos de la pandemia, pero vale la pena centrarnos en esto porque estamos viendo ya el presidente va a dejar atrás la política energética de muchos años de exportar crudo y va a privilegiar exportar gasolinas. Y para ello necesita más capacidad de refinación. Es muy interesante lo que ha venido diciendo López Obrador y vamos a centrarnos mucho en este tema, el tema de la gasolina y del petróleo y de la nueva estrategia energética que ahorita se está diseñando gracias a la crisis. Y es que el presidente hace unos días empezó a hablar sobre esto, la estrategia contra la crisis petrolera. Y que dice, ¿cuál es la estrategia entre el desplome del petróleo? Porque la verdad es que está caído mucho. O sea, la verdad es que está en 7, 8 dólares ahorita la mezcla mexicana, recordando que está presupuestado como en 45 dólares. Dice el presidente, la estrategia es dejar de vender crudo y empezar a producir gasolina. Incluso dice, de entrada vamos a dejar de importar gasolina y vamos a producir nuestro propio gasolina. Vamos a escuchar al presidente, esto es lo que dijo hace unos días. Ahora que se cae el precio del petróleo, habíamos iniciado desde el año pasado, y lo puedo probar, la rehabilitación de las refinerías. Ayer ya procesamos en nuestras refinerías 800,000 barriles de petróleo, de el 1.700.000 que producimos, casi la mitad. En mayo vamos a estar procesando 1,000,000 de barriles. ¿Qué significa esto? De que vamos a poder producir más gasolinas en México y dejar de comprar gasolinas en el extranjero. Y esto nos ayuda a temperar la crisis por el desplome en los precios del petróleo crudo. También, ¿por qué no nos afecta tanto lo de la caída en el precio del petróleo? Porque invertimos el año pasado en la perforación de pozos, se trabajó en campos nuevos y ya tenemos esos pozos, y esos pozos nuevos, ahora que no tiene valor el petróleo, le podemos cerrar las válvulas, no pierden presión. Vamos a recordar con lo que dijo, es importante. Dijo que en abril se van a producir 800,000 barriles diarios de gasolina y para mayo 1,000,000 de barriles diarios. La total capacidad de refinación actualmente en México, si estuvieran bien las 6 refinerías, que yo sé que no están bien, es de 1,500,000 barriles diarios. O sea, estamos llegando a que ya va a llegar al 1,000,000 de barriles diarios. Y la demanda de gasolinas diarias es de 800,000 barriles diarios. En otras palabras, si el presidente logra cumplir ahorita en mayo que ya van a haber 1,000,000 de barriles diarios, claro, sí en el tema del COVID y todo esto, una demanda normal, ya en México va a ser autosuficiente para producir gasolinas. Ojo con el dato. Incluso ante esta realidad, ya aprovechando también la pandemia, Pemex quiere ya cancelar los contratos con las refinadoras de Estados Unidos. Vean, esto es muy importante. Hoy sale esta nota. El brazo comercial de Pemex, o sea, Pemex Internacional, declara fuerza mayor en las importaciones de gasolina de Estados Unidos. Se está viendo, porque finalmente hay contratos para importar gasolina, y dice, espérame, no te voy a poder seguir importando. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay un coronavirus, están todos los puertos saturados, no tengo dónde guardar la gasolina, y entonces va a aplicar estas cláusulas que tienen estos contratos la fuerza mayor. Y bueno, ahora sí,
¿Por qué? Porque Pemex se quiere deshacer de los contratos leoninos con las refinadoras tejanas, que es donde compramos realmente la mayoría de la gasolina. Sin embargo, el día de hoy el presidente dijo algo sumamente interesante, un poco más allá, porque ya no solo está buscando la autosuficiencia en gasolinas en México, sino está buscando que todo el crudo que se produzca en México, es alrededor de 1.700.000 o 800.000 barriles diarios, todo se refine. Que no vendamos, y dice el presidente, ningún barril de crudo al extranjero. ¡Wow! Esto significa que todo el crudo será refinado en México. Es una parte, o sería claro, 800.000 barriles sería consumido en México, pero nos convertiríamos entonces en exportadores de gasolina. Y esto cambia muchas cosas. Vamos a escuchar al presidente lo que dijo hoy. También decirles que nosotros ya tenemos un plan que consiste en refinar la mayor cantidad de crudo en el país. En vez de estar a expensas del mercado internacional vendiendo petróleo y comprando gasolinas, vamos a producir cada vez más gasolinas en el país hasta lograr la autosuficiencia y no vender ni un solo barril de petróleo crudo. Hacia allá vamos. Ese es el propósito. Y súper importante esto, y es que hay que volver voy a repetir otra vez las cifras. México produce 1.800.000 barriles de crudo y solo se consume 800.000 barriles de gasolina. Ciertamente, el crudo, o sea, no 1.800.000 barriles de crudo nos dan 800.000 barriles de gasolina, pero al final va a sobrar, o sea, necesita más capacidad de refinación, porque solo México ahorita puede refinar hasta, como digo, 1,5 millones. Necesita pues más refinadoras, más en México. Y no solo rehabilitar, y no solo Dos Bocas. Todo indica que en este plan de refinación mayor, aparte, ojo, hay países que no producen petróleo y tienen refinadoras, como por ejemplo Japón, se concretaría una propuesta de campaña que el presidente dejó a la mitad, que es precisamente lo de las refinadoras. Porque debemos recordar que Obrador había propuesto originalmente la construcción de 2 refinerías. 2 refinerías había propuesto el presidente. Se quedó con solo una, la de Dos Bocas. Pero ahora que está empezando a cambiar este discurso, es probable que necesite y vaya a anunciar la construcción de una segunda refinería. ¿Se acuerdan que la primera iba a estar en Dos Bocas, Paraíso, la que está haciendo ahorita, se está haciendo ahorita, y la otra iba a estar en Campeche, en Ciudad del Carmen? Y iba a estar la otra refinería. Entonces, es probable, y la pregunta es, bueno, ¿y con qué lana se va a financiar? El presidente en México tiene una lana extra, porque precisamente por el tema de las coberturas petroleras, va a recibir rumbo a noviembre y diciembre de este año, México, 6,000 millones de dólares de dinero por haber comprado las coberturas petroleras, precisamente en un esquema de que se está cayendo el petróleo. Y hay que entenderlo claro, o sea, a ver, el negocio mexicano era vender crudo hacia el extranjero. Ahora el negocio ya no va a ser vender crudo, ahora va a ser, en lugar de vender crudo e importar gasolina, mejor vamos a producir nuestra propia gasolina. Vamos a poner de manera muy simple, se va a matar o se va a la cuenta, el balance, se va a, en lugar de exportar e importar, mejor vamos a producir todo acá. Pero además, como compraron un seguro, van a obtener 6,000 millones de dólares, lo cual podrían utilizar muy bien para construir una segunda refinería. Recordando que la refinería de Dos Bocas cuesta 8,000 millones de dólares. Y esos 6,000 podrían ser dinero que podría ser aplicado. Que por cierto entra en un esquema igual de reactivación nacional, porque hay una mayor obra pública, va a generar empleos. El presidente, debemos recordar que quiere generar 2 millones de empleos. Invirtiendo 6,000 millones en una segunda refinería va a generar más empleos. Y además se va a impedir que además se esté regalando nuestro petróleo mexicano a 7, 6 dólares. No lo regalemos, lo metemos aquí
Y una vez que ya en lugar de importar gasolinas, pues las damos acá. Entonces es interesante este plan. Ojo con el dato, es lo que ha empezado a decir el presidente. Obviamente esto no se ha escuchado ni visto muy bien por el tema del COVID, pero vemos que por ahí van las cosas. Es probable pues que eventualmente, una vez superada, se anuncie la construcción de una segunda refinería, precisamente en este nuevo esquema de ya no vender crudo mexicano al extranjero. Por lo tanto, ya sin vender crudo mexicano, ya no vas a estar sujeto a la OPEP, a todo lo que digan, que hagan lo que quieran, sino refinarlo todos nosotros. Incluso, y lo que vamos a exportar va a ser gasolinas en dado caso. Bueno, amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Si te gustó este video, suscríbete, dale like para que más personas lo vean. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo video.